Bueno, muy buenas tardes, noches, ¿cómo les va? Mi nombre es Antonio Andrade, tengo la voz media tomada, con una congestión bastante interesante, un encierro de un par de días, pero bueno, acá estamos para charlar hoy con Lucrecia Peikovic, una escritora residente en Calafate. Ahora cuando se conecte vamos a comenzar, le cuento que este ciclo se denomina Artivismo y bueno, ¿cómo se llama? Les voy a comentar cuáles son los futuros invitados, invitadas e invitados, ¿no? Antes de comenzar, cuando se conecte Lucrecia, comenzaremos. Dentro de 15 días vamos a estar con Claudia Calla Páez, el 17 de junio, el 1 de julio con una escritora también de Calafate, Nata Peñalosa, el viernes 15 de julio con Matías Medina y ya están confirmada la presencia de a fines de julio de Noel Miranda, que es una escritora y periodista de Puerto San Julián. Vamos a ver si hoy la conoce Lucrecia, que también estuvo residiendo en ese lugar. Y a mediados de agosto ya, un músico de Santa Cruz que reside hoy en Los Antiguos, pero que tiene todo un bagaje de acá en Río Gallegos y en Santa Cruz en general, que es el bajista y músico Marcos Nahuelguer. Así que tenemos como un recorrido todavía. Así que bueno, vamos a ver si le voy a mandar la invitación a Lucrecia, aunque no la veo conectada. Mm, a ver. No me estaría apareciendo Lucrecia. Pero bueno, esperamos un ratito. Hace 15 días estuvimos hablando con Ariel Arroyo, músico y cantautor de La Cuenca de 28 de noviembre, aunque ahora actualmente reside en Buenos Aires. Me escucho la voz bastante tomada, pero bueno, vamos a continuar con esta actividad. Les cuento que este sitio es el de Emilio Gabriel Castelli García, que es el protagonista ahí del Arcángel, del Plan B, y un personaje secundario de la última novela que es, ahí está Lucrecia, 4 Retorno de la Recta Provincia. Y bueno, les cuento ya como para terminar ahora, ahí está Lucrecia, qué grande. Termino con esto y ya tengo que ingresar Lucrecia. El viernes que viene y el sábado que viene voy a estar presentando Viento Esle y Micaela en Río Turbio, ahí, Río Turbio, a las 7 de la tarde la Feria del Libro, a las 6 de la tarde la Feria del Libro, y al otro día, el sábado, a las 4 de la tarde voy a estar presentando 4, el Retorno de la Recta Provincia, mi última novela, también de la Feria del Libro de Río Turbio. Así que ahí vamos a estar eh, merodeando y ya mismo comenzamos con la charla con Lucrecia. Ahí saludamos a todos los que se van uniendo. Lo veo ahí a Luis Pellanda, escritor de Puerto Santa Cruz. Luis. Hola Lucrecia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Emilio? Antonio, Antonio. Gastón, ¿viste? Te dije hoy en la tarde, me Sí, sí. confundí. Sabés que eso me pasa muy seguido, me pasa todo el tiempo. Ya no sé a veces No, si soy Emilio, soy claro, Antonio. ¿Cómo viste que uno andaste? va desarrollando múltiples personalidades y Total, entonces total. no sé si estoy hablando con Antonio o con Emilio. Me acordaba de vos cuando solías decir que cuando empezás con las historias, imaginártelas, es como que convivís con los personajes, te los imaginás en diferentes situaciones, vas viviendo Sí, con ellos, ¿no? más o menos así, alguna vez lo hablamos y sí, bueno, creo que a vos te pasa lo mismo, a veces no sabes cuál sos. A mí me pasa que a veces no sé por qué, no sé por qué surgen las historias, no sé por qué surgen los personajes, pero de repente ese personaje estás lavando los platos, estás trabajando
y lo pensás, ¿no? Más o menos Claro, como vos, digo, bueno, vos sos más explícito porque te hiciste un personaje y nos confundís, pero a mí a veces me pasa que permanentemente, cuando estoy con una historia, a lo mejor una historia que lleva un tiempo, ¿no? Yo tengo una historia que me llevó unos años. Bueno, conviví con esos personajes, sigo con ellos muchos años. claro, 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 totalmente. Bueno, Lucrecia, en general siempre comenzamos un poco como para que cuando esto quede grabado y quien quiera también saber de tu trayectoria, de tu recorrido, conozca. Hasta lo que sé yo, vos naciste en Gobernador Gregores. Ahí creciste Así es. toda tu infancia, primaria y secundaria. Crecí en Gregores, hice hasta el colegio secundario en el Agro, en la Escuela Técnica Ah, mira, Agropecuaria número 1, ¿sí? Cuando terminé el secundario me fui a vivir a Comodoro Rivadavia, estudié comunicación social, social. ahí empecé a trabajar como periodista. Después y tuve una vida itinerante entre Córdoba, Comodoro, San Julián. Ah, Bueno, vivía un tiempo ahí entre esos tres puntos y ahora en Calafate fui docente, fui periodista, ¿y qué te llevó para el lado de la trabajé en comunicación comunicación social? institucional. Bueno, cuando yo vivía en Gregores, la verdad es que no tenía contacto, no hay una causa para que ocurran las cosas, yo quería estudiar sociología. Tenía Ah, mucho interés en, sí, mi gran inquietud era sociológica. Tenía preguntas acerca de por qué las sociedades se portaban como se portaban, por qué ocurrían las cosas, eh, las conductas sociales, no las conductas individuales, ¿no? Y bueno, pero yo era de Gregores y lo más factible era estudiar en Comodoro, y entonces vi en comunicación social una posibilidad de seguir esa orientación un poco sociológica, esa inquietud que tenía social. Que de alguna manera nunca fue mi intención ser periodista, bueno, de alguna manera fui bastante tiempo, y esto de la literatura en realidad surge de esas preguntas sociales que me sigo haciendo, ¿no? sí, justo de eso te iba a decir, porque en realidad hay como bastante de entramado sociológico en todos tus planteos, ¿no? Por A lo mí me menos los dos libros. gusta. Claro, a mí es lo que he intentado, digamos. Hay como, a vos te pasará también, hay como una pulsión a escribir. Uno no sabe por qué, no puede dejar de hacerlo. El otro día lo hablaban, justo en la presentación de tu libro me encontré con Gabrielos Salomón, Sí, eh, Salmón. Salmón, con Gabrielo y con Lucía, creo que también se llama, bueno, un grupo de escritores decíamos lo mismo. ¿Cómo es esto de que no puedes dejar de escribir? Es una fuerza que vos decís, bueno, no lo hago más, no lo hago más, porque y te levantás y el domingo son las 4 de la tarde y seguís escribiendo, no sabes por qué lo haces. Pero el origen de eso tiene que ver con esa inquietud, esa necesidad de responder preguntas sociales, y un poco seguramente tendrá que ver con qué hace uno como parte de esa sociedad que le toca. No me puedo dejar de preguntar de eso, y los libros que he escrito, que he publicado, los dos libros que he publicado han nacido de mis trabajos, de mis empleos, ¿no? De una manera de cuestionarme acerca de mis propias prácticas y su impacto social. Porque todas nuestras prácticas tienen un impacto social, no tiene que ver con que soy trabajador social y entonces intervengo en la sociedad, no, Claro. yo soy comunicadora institucional y estoy haciendo una práctica social, y cuando era maestra o cuando fui comunicadora institucional también trabajé en minería y fui periodista, y eso tiene una intervención social que a mí me llama cierta responsabilidad de alguna manera. Bueno, no sé, mis libros surgen de una crítica o de una autocrítica, de una reflexión sobre mi trabajo. Y ahora hablando del tema de la infancia, yo te escuché decir que no te definías mucho como lectora, pero en lo que tiene que ver con la niñez o con la adolescencia, ¿eras de leer mucho? ¿Cuándo fue tu aproximación a lo literario, digamos? Y fue en Gregores, mi papá era un gran lector, tenía una Ah, biblioteca, no era un hombre de letras, era un hombre, no sé, de campo, de la mecánica, sin embargo tenía una gran sensibilidad. Mi mamá también, entonces las historias, las narraciones o las historias eran algo cotidiano en mi casa, ¿no?
siempre había alguien que contaba una narración. Entonces empecé Ajá, a comprender que la vivencia de los personajes nos ayudan a explicar esos misterios de la sociedad y después, bueno, soy de una generación donde no había mucha televisión. La televisión en Gregores era adolescente, me acuerdo el día que empezó la televisión, ¿qué hacíamos con todo ese tiempo? Y bueno, escuchábamos la radio, que es lo más parecido que hay a la lectura, y leíamos, ¿no? Entonces, para mí leer fue como descubrir otra sociedad, descubrir otra manera de vivir, y siempre buscando eso que la gente siente, ¿no? Buscaba claro. respuesta social. Y Lucrecia, ahí empecé. y me imagino que lo que tiene que ver con escribir y hacer manifestaciones, análisis, diagnósticos, tiene que ver con tu carrera y con tu elección de profesional, pero lo que tiene que ver con la ficción literaria, ¿comienza en esa etapa de vida o es más próxima? No, que me empecé a animar a escribir, porque hay que animarse a escribir, ¿no? Yo vivía en el 2012, publiqué el primer libro Ujú, y tenía que ver con que fue a cielo abierto, que es muy sí, sociológico, ¿no? sí, Porque tenía que ver acá lo con tenemos. esa preocupación. Ahí está, exacto. Eh, yo había vivido, había transitado toda esa historia de que cuento en ese libro porque yo era hija de un ganadero y Ajá, conocía a fondo la problemática del campo. Mi papá tenía campo, mi papá lo vendió al campo, viví la desertificación. Después, cuando era periodista, estaba a cargo de todo el tema rural, de todo el tema agrario, de cubrir la cuestión productiva. Entonces tenía toda la información todo. y cubría el inicio de la minería como periodista. Pero también después fui comunicadora institucional de Cerro Vanguardia. Y lo fui por Ah, ese, sí, me metí en un lugar de alto conflicto social, ¿no? claro. Porque había un enorme conflicto social. Y entonces yo decía, mi preocupación era que las personas que estaban transitando el inicio de la minería eran para mí como doblemente víctimas de una coyuntura histórica, ¿no? Entonces conocía muy a fondo todo lo que pasaba. Mi hermano era operador minero en ese momento, era operador de máquinas, y entonces, bueno, conocía toda la historia. Y dije, esta historia que es fundamental en el pasado reciente, merece ser contada. Y además yo tenía todo el bagaje, tenía mis propias notas periodísticas y mi sensibilidad. Que bueno, lo escribí, es una crónica tratando de llevar ese equilibrio y tratando de decir, reflexionemos sobre qué pasa con esto, porque todos están sufriendo. Fue un momento muy, muy difícil. Y no quería que eso se perdiera, no quería que eso no sé. Y de alguna manera recogí eso en A Cielo Abierto. Lo escribí casi, tiene otra óptica, ¿no? Es como casi una crónica periodística. ¿Cuánto No es tiempo una te crónica de lo llevó que... la escritura? Eso lo escribí muy rápido. Lo escribí muy rápido, no recuerdo cuánto. Lo escribí muy rápido porque tenía muy claro lo que quería hacer y tenía toda la información. Yo no tuve que ponerme a investigar. Porque a veces para investigar, para escribir, te pasas mucho tiempo, te lo consume investigando, ¿no? Sí, total. Investigando, investigando, no sé, desde una lista de sinónimos hasta objetos que vos ponés dentro de la escritura y dentro de ese objeto empezás a investigar y te vas por las ramas, estás mucho tiempo, te pasará. Sí, Es obvio. una gran investigación escribir, uno aprende mucho. En ese libro yo tenía muy claro lo que quería contar y tenía toda la información a mano, entonces no me resultó difícil ese libro. No me resultó difícil en cuanto a escribirlo, me resultó difícil emocionalmente. Ah, Eh, sí, me y resultó bastante porque difícil decir, lo bueno, lo tenías muy a flor escribo. de piel, ¿no? Toda esa historia. Un poco para los que vean el video y para los que estén presenciando, el libro habla de un momento bisagra en la historia, en una historia de Santa Cruz y sobre todo en la historia central y norte de la provincia, que es el volcán Hudson en agosto del año 1991, ¿no? Toda la crisis que venía sucediendo con el campo y todo lo que se genera después del volcán Hudson y el advenimiento de la minería. O sea, todo eso junto
en un mismo momento y con la sociedad dividida aparte, ¿no? Claro, y además el sentimiento de que la minería afectaba el ambiente, la sociedad, quién estaba de cada lado, qué tradición se defendía, qué tradición, digo, porque en definitiva había mucho cuestionamiento, ¿no? Y había mucho dolor en ese momento, había mucho dolor por quienes habían perdido el campo, porque los campos quebraron con el Hudson, ya venía mal el tema agropecuario, y con el Hudson fue, eh, Sí, digamos, una sí, lápida que se le puso la a la lápida. producción agraria. Entonces, había mucho dolor porque el pueblo, no había, el pueblo me refiero en general la gente, ¿no? La economía era agropecuaria, la gente se empezaba a ir, no había desarrollo y no había para los jóvenes ninguna posibilidad de quedarse, no había perspectiva. Y entonces había quienes estaban aferrados al campo, eh, tenían esa especie de dolor de lo perdido, de ver el Sí. desierto que avanzaba. Justo ahí, en ese desierto, la minería llega casi, lo tengo que decir porque así se vivió como una traición, ¿no? Entonces, los mineros, los que accedían a la minería, vivían la traición de estos que, los del campo vivían la traición de quienes venían con una industria nueva que afectaba directamente su capital. Claro, Y los de la minera decían, bueno, pero ellos tuvieron su tiempo y el tema agropecuario tampoco es natural, es decir, nosotros impactamos, pero ustedes también impactaron. Y ahí se exacto. rompía la sociedad, pero se rompía a un punto Ese a ver, reproche, de ¿no? no poder. Que no no se reinventaron, no invirtieron, no se acomodaron a las nuevas circunstancias modernas y ahora, digamos, es decir, no tomaron esas decisiones y ya está. Y quizá cuando la minería se vaya ocurra lo mismo. Claro. Y nosotros no sabemos qué va a ocurrir con la historia después. Yo decía en ese momento, ¿no? Sentía que sin juzgar, porque es muy difícil esto que nosotros decimos, miro sin juzgar. Bueno, Mm, yo traté de escribir sin juzgar. Eh, Me pareciera como que los procesos históricos, estemos o no de acuerdo, van de alguna manera superponiéndose a los sujetos, ¿no? Y van quedando como capas de sentires, y no sé qué herramientas tiene el hombre del presente para eh, enfrentarse o no a esos cambios, ¿no? Y bueno, todo ese desafío, había en ese momento, yo lo escribí en San Julián, y en ese momento, pues, sí, bueno, ah, había una grieta muy profunda, y yo lo viví como comunicadora institucional y dije, lo voy a escribir también. Por eso quizás emocionalmente fue toda una apuesta escribir eso, porque a veces necesitamos quedarnos con nuestro propio dolor y solo un personaje nos permite salir de ese dolor directo, ¿no? Solo los personajes nos permiten hablar de algo que nos está ocurriendo y que preferiríamos que no ocurra, preferiríamos no tener que enfrentar. Bueno, los personajes de A Cielo Abierto a mí me permitieron eso. vos sabés que leyendo a cielo abierto, bueno, hay varias cuestiones que por ahí para comentar en relación a la historia, pero una de ellas, ahora que yo estoy con el tema de las cuestiones de género y de la mujer, es cómo retratás vos la situación de Claro. una pareja, claro, ganadera, en la que una mujer, este, que es Marta, creo que es el nombre, eh, decidió acompañar al marido, el marido tampoco valorizaba, era docente y no la valorizaba porque le decía que no tenía libertad dependiendo del Estado, que ellos teniendo su propia empresa podían... Y cómo se aferra a una situación que le causa una frustración de vida muy importante, ¿no? Por el sistema socioeconómico del lugar que después se reitera y que hoy lo vemos también con las familias cuyos hombres trabajan en la minería, ¿no? Que sucede algo bastante parecido. Bueno, el tema de la mujer en A Cielo Abierto, quizás te voy a confesar que a mí me costó mucho escribir A Cielo Abierto y publicarlo porque en una comunidad pequeña donde vos Claro, tenés contacto directo, todos se buscan en tu historia, sí, ¿no? sí. Y entonces
A medida que te voy contando, no puedo dejar de sentir que en estas comunidades pequeñas vos todo el tiempo estás siendo interpretado por tus vecinos, ¿no? A veces digo, ay, qué lindo, cuando los escritores que son, que no tienen esta relación directa, por ahí tienen más libertad, pero bueno, vamos con el tema que me preocupa. A mí, ya cuando vivía en Gregores, sentía, y hoy lo podemos discutir, lo podemos hablar, esta sociedad que es altamente machista, digamos, nos guste o no, es como se forjó. Y esto tampoco lo debemos juzgar en el sentido de decir está bien, mal, sino que son procesos históricos, ¿no? Y quizás hubo en su momento una, una manera de construir la sociedad dentro de lo que fue posible, y se construyó de una manera muy machista. Las familias que yo tomé en asilo abierto son un hombre de campo que se casa con una chica que viene como maestra, y Claro, ella de alguna manera claudica sus sueños en relación a él. El potente en cuanto a los sueños a perseguir por la familia son los de él. claro, Incluso ella tiene que desafiarlo para ir a trabajar, porque él no acepta que ella trabaje, digamos, en ese cuento Marta decide un día ir a trabajar, y entonces es uno de los dolores que sufre Julio. Empieza a sentir el fracaso de todo un claro. mundo que se le desmorona porque él no pudo pensar que no fuera el jefe de todo eso, digamos. Él también es víctima de esa sociedad. Por eso digo, a mí no me gusta juzgar, porque son procesos que cada uno le ha dolido por donde le ha tocado. Pero el pobre Julio ve que su hijo se va a la minera, que su mujer se va a trabajar, y él se queda aferrado ahí a un pasado que ya no existe, que fue una ilusión, y no encuentra asidero en este mundo. Entonces, bueno, eh, Marta es una, después empieza a aparecer también las mujeres de los mineros, y les ocurre lo mismo, ¿no? No deja de haber un trazo de que las mujeres están en ese lugar de espera, de fortalecimiento, pero a la vez son las que sostienen la red, son las que en un lugar no visible son las que están sosteniendo a los hijos, la desunión, son las que se ponen en el medio, a cielo abierto sus almas también, porque a cielo abierto es la minera, y a cielo abierto están las almas de ese pueblo, ¿no? Eran mis Claro. sensaciones que todos estaban como una llaga viva. Y bueno, y las mujeres, todas las mujeres de esa historia se ponen así a llaga viva en el medio. Hablando de ese sostén y contención, quiero leer un parrafito que es en un momento que Julio explota porque ya evidentemente se topa con lo inevitable, o sea, esto de que el campo, o su campo al menos, después de Hudson ya no podía correr más. Dice, en un rato sincero de un cariño y una compasión que solo se puede expresar sin palabras, la esposa giró decidida y rodeó con los brazos el cuerpo casi desfallecido del hombre que se había vuelto vacío. Las lágrimas de Julio rodaron sobre el hombro de Marta, desconsoladas, ansiadas por ambos como un desahogo, como un encuentro. La fraternidad de los humanos llega cuando la desesperación es mayor que el odio y que el rencor, cuando el dolor es tan profundo que sintetiza identidades diferentes en un solo llanto común. Me encantó ese párrafo. Vos sabés que te escucho y a vos te pasará a veces, digo, "Ay, yo escribí eso". Sí, tal cual. Me pasa Me todo el encanta que tiempo. lo hayas leído, mira, vos sabés que me voy a volver a leer. Sí, sí, Y voy a yo, tratar de sobre recuperar, todo y cuando voy ha a tratar pasado de... tanto tiempo, ¿no? Porque en realidad, viste que uno va cambiando, va leyendo otras cosas, viste que uno en realidad va mutando todo el tiempo, entonces cuando pasan 10 años, mi libro El Arcángel es del 2013 también, yo lo leo y no me reconozco muchas veces en los párrafos, en las palabras, hasta no sé si yo lo escribiría así ahora, viste, lo Sí, mismo. es probable que yo no... Vos sabés que es probable que no lo escribiría igual ahora, sin embargo, siento igual ahora. Y eso que vos acabás de leer era lo que a mí me preocupaba en su momento. Digo, hasta que no, hasta que no hubo demasiado dolor, no hubo encuentro. Es decir, cuando nosotros estamos en una época de abundancia, cuando estamos en posibilidad de discutir, somos capaces de juzgar. Pero cuando ya el quiebre, como ocurrió con el Hudson, digamos, esa escena me parece que es cuando que es el día de las cenizas, ¿no? Claro, claro. A ella le cuesta perdonarlo a él, a ella le cuesta de alguna manera perdonar que
que ella perdió sus sueños, que él es tan rígido y de repente lo ve destrozado y solo ahí lo puede perdonar, solo ahí lo puede buscar, digamos, ¿no? Y aparte Y creo viviendo en que una, ojalá, en una situación de desamor prácticamente ya, ¿no? Donde ya no, los dos no ni siquiera se respetaban en el tiempo que habían transcurrido y cómo habían llegado a ese tiempo, ¿no? porque a veces, mira, en esa historia, y a mí me gusta que la literatura que nos permite pensar, es a cielo abierto, es una crisis y fue real, y no sé si es tan diferente a lo que por ahí estamos viviendo ahora, aunque no tengamos el volcán, aunque no haya cenizas, aunque no sea físico, tan evidentemente físico como fue esa crisis. Porque esa crisis fue física, fue real, o sea, había cenizas, había muerte, había, uno recuerda, y era la muerte caminando por todos lados, más o menos como nos pasó con la pandemia. Claro, Y claro, lejos claro. de unirnos, saca cosas feas, saca desencuentros, saca esto de los naufragios, ¿no? De tratar de estar sobre el otro, o quizás en el desconcierto nos encerramos en esa soledad, en ese dolor, que era lo que estaba pasando con la desertificación, ¿no? La desesperación que hace que la gente se vea como enemigo, y eso tiene mucho que ver con el miedo. Un miedo no confesado, un miedo que todos tenemos como miedo, tenemos miedo de decir tengo miedo, estoy quebrado, no sé, tengo incertidumbre. Entonces, ante ese miedo nos volvemos como animales, nos refugiamos y aparece el otro como enemigo. Y ahí es muy difícil construir. Y entonces el encuentro en el cielo abierto se da cuando ya está todo perdido y cuando ya la desesperación es tan grande que se unen. Esa es la Claro. frase que vos leíste, que a mí me... De hecho yo, y quizás que te hablándolo con vos ahora en esta terapia que estamos haciendo, que no dejo de ser una mujer que vive a cielo abierto, yo me metí en la comunicación institucional porque dije algo tenemos que hacer. Yo lo veía, mi hermano era operador minero, yo trabajaba, era docente, en ese momento el padre de mis hijos hacía el transporte minero, digo, no, no, a ver, y mi padre era del campo, o sea, que estaba en el Claro. medio. Éramos la generación que estábamos en el medio y había padres que dejaban de hablarse con sus hijos, por ejemplo, por esta Qué bisagra de la bárbaro, ¿eh? historia. Mm, Claro, pero hay que pensarlo, o yo por lo menos lo pensaba, yo, ¿qué hacemos cuando nos toca hacer la bisagra de la historia? Cuando vos estás justo agarrado por el cambio. Después ese cambio va a pasar, y sea cual sea el resultado, va a ser otra etapa, y vamos a analizar la etapa, pero cuando justo te toca estar en el medio, y no está fácil. Eso fue lo que pasó en el cielo abierto. y hablando con tus, digamos, con estos vecinos que vos decís que tenías como un poco de miedo a ver qué interpretarán del libro y demás, ¿te pasó algo de eso? ¿Te pasó algún reproche o alguien que haya malinterpretado algún tipo de personaje o algún tipo de expresión? ¿Tuviste algún enfrentamiento de esa manera? No. Todo lo contrario, vos sabés que Ah, me ocurrió, sí, en ese libro, algunos me dijeron, bueno, es una mirada como que no, primero que mi intención fue siempre no juzgar, pero ahí contarnos desde afuera lo que estaba viviendo el otro. Y cuando uno empieza a preguntarse por qué el otro lo vive de una manera diferente, por qué acepta un camino, por qué toma una decisión, es otro, ¿no? Ese otro que es otro, tiene su historia, tiene sus desafíos, tiene sus valores, que no por ser diferentes son condenables. Porque si no nosotros caemos en cosas absolutas, vivimos esto es toda una percepción mía, ¿no? Discutible, pero estamos viviendo en sociedades absolutas, en verdades absolutas. Nosotros ujú, consideramos que nuestros marcos conceptuales, nuestros principios, nuestros valores, que todos son buenos, son absolutos. Entonces son bloques conceptuales y son irreconciliables con el otro. Y siempre hay, por lo menos, la posibilidad de hacernos preguntas. Bueno, en ese lugar de la pregunta es donde a mí me gusta pararme. No me sí, gusta total. pararme ni siquiera en la tercera vía, me gusta pararme en el lugar de la pregunta. Y ese libro lo que nos hace es preguntar, es hacernos preguntas. O sea, ¿qué podía hacer Marta? ¿Qué podía hacer Sergio, el hijo de Julio, que se va a Claro. trabajar en la minera?
¿por qué optaron eso, no? ¿Y Sí, qué haces con incluso los... y qué haces? el personaje que retrata un poco la juventud de ese momento, que es Lucía, que es una abogada que está trabajando encima, otro punto, ¿no? En ese momento es el principio del menemismo. O sea, vos lo retratás muy bien en lo que tiene que ver con los contratos laborales, esto que hacían legalmente, ¿no? De 3 meses, que a partir de ahí ya no. Entonces, lo que le toca a Lucía es eso, justo con el volcán Hudson, quedarse sin laburo y estar totalmente condicionada y terminar en la minera, porque en realidad ella termina de alguna forma tomando partido, pero está totalmente condicionada por su situación social, histórica, ¿no? Familiar Claro, también. ella no lo ve, algunos dicen que es mi alter ego y puede ser. Viste que a veces, y puede ser. Yo creo que en todos los personajes hay algo de uno. Todos los personajes terminan siendo uno, tienen Sí, obvio. relación con el autor, porque si no, no lo puedes sentir, ¿no? Eh, eso es lo que te decía, digamos, desde qué lugar, desde qué marco conceptual, sin ser malas personas, la gente elige lo que elige. A veces podemos no estar de acuerdo, pero no por eso tenemos que condenarnos. En ese momento, hoy no, ¿no? Hoy son todos amigos y hoy puede haber discusiones, pero no hay ese odio que había en ese momento. Claro. Ese odio a lo mejor nacía del miedo, nacía de prejuicios, o puede haber desacuerdos, pero eso no significa que sea imposible la vida en común, porque, eh, y eso tiene que ver también con la capacidad de hacerse preguntas. Lucía, que tenía otro marco conceptual y veía que también había daño en otros lugares. Y entonces, ¿qué haces con eso, con esa posibilidad de elegir? Tal cual lo que vos decís, digamos, había una condena a la juventud en ese momento, no había alternativas. No, claro. Eh, es discutible que no haya habido alternativas, por supuesto, pero cuando nosotros queremos cambiar la sociedad y decimos, pero nos están dejando sin alternativas, perfecto, pero ¿qué hacemos los sujetos en ese concepto, en ese marco histórico, cuando nos empezamos a odiar, cuando dejamos que nos gane el odio o el miedo? Porque en el fondo el odio nace del miedo, es decir, para mí y mis personajes, es un recurso instintivo el cerrarse y salir corriendo de ese escenario que nos da tanta incertidumbre y queremos aferrarnos a lo que conocemos y no es odio el que tenemos al otro, le tenemos miedo. Y bueno, es muy difícil negociar con eso si no le podemos poner un nombre, ¿no? Yo tengo una Creo que eso pasará. pregunta que es como un, a ver, ¿cómo te diría? Como nada, una curiosidad chimentera en relación a los dos libros, pero sin entrar al segundo, porque vos tenés un personaje acá que se llama Ezequiel, que es profe de historia, y en la hora Sí, dorada tenés a Augusto, que también es profe de historia. Hay sí, como una es verdad. coincidencia. ¿Fue coincidencia o eso a propósito? Si te digo que vos me lo haces notar en este momento que yo no lo había notado, no me vas a creer. Ah, ¿no? Ah, Pero es bueno, verdad lo que me estás diciendo. claro. No. No me quiero pelear con ningún profe de historia, no tengo a nadie en mi familia, no tengo amigos profes de historia, admiro a los profes de historia. Sin embargo, los debo haber, me surgieron. A mí, cuando me pongo a escribir, las cosas surgen de un lugar que no surgen y las dejo. Quizás esté simbolizando una manera de explicar los hechos, porque tanto Augusto como Ezequiel Sí, tienen una posición un poco ideal de las cosas, exacto. una explicación un poco teórica. Y yo siempre fui a mí amo la teoría de las cosas. Mi vocación era sociológica y a lo mejor hubiera estado encerrada en un escritorio leyendo libros y explicando a la sociedad desde la teoría. Me encantaba eso. Pero la vida me exigió ser periodista, me exigió ser cronista, me exigió ser docente, comunicadora institucional, y entonces, lejos de encerrarme en un escritorio, tuve que meterme en el lleno de la sensibilidad social. Claro. Sin ser trabajadora social me dediqué a observar. Y, y entonces la teoría
que no está atravesada por la emoción no alcanza a explicar. Tanto a Augusto como a Sergio, la teoría es muy lógica y tienen razón y es pura, pero no puede abarcar la emoción, no puede abarcar la sensibilidad y no puede abarcar lo que los sujetos de un presente determinado no pueden manejar. Mm, La historia explica, pero el hombre del presente, cuando es bisagra del cambio, no puede manejar todo lo que pasa, no puede manejar el escenario, no puede manejar sus emociones, y eso no está abarcado en la teoría. claro, Capaz que es una crítica a mí misma, y es más, es probable que los dos libros estén criticando mis propias convicciones. Es probable que en realidad ese personaje que aparece, que nunca me lo planteé, vos me lo preguntaste, y yo, que yo sea Ezequiel y Augusto. Y ah, ojalá te pudiera decir que vivimos en un mundo ordenado, ordenado sin impureza, pero no es la realidad. La claro, realidad es que el hombre de la calle, la teoría no lo ve sufrir. La teoría explica las conductas, pero no lo siente. Bueno, estoy últimamente con este tema de las emociones. Digo que las emociones interrumpen y empujan cualquier cambio. No es la teoría, no son las convicciones, no son los principios, son las emociones. Y no estamos culturalmente educados en las emociones, por eso no las vemos tampoco. Pero es está, probable que yo sea Sergio Augusto y no me haya dado cuenta. está bien. Sí, un poco era lo que dijiste al principio, ¿no? Que por ahí lo del diagnóstico está todo bien, viste el análisis, o sea, pero por ahí la intervención es lo que de alguna forma, te sensibiliza un poco más, ¿no? La intervención en la sociedad, de alguna manera. El diálogo, las palabras que la gente usa, las miradas, los abrazos que no se dan, eso es lo que uno aprende a captar cuando haces una inmersión social. Ujú. Yo antes, cuando vivía en Gregores, cuando era joven, eh, sigo siendo, digo, pero cuando era más joven, era muy teórica. Era, Ajá, era muy teórica. Entonces yo tenía estas discusiones fervientes acerca de un mundo ideal. Y yo no venía de un mundo ideal, ¿no? Yo vivía y en Gregores uno aprende a ver muchas cosas, mucha sensibilidad. Y es un mundo muy sensible, los ujú, pueblos chicos, ¿no? Si hay algo que agradezco es haber captado esa sensibilidad en Gregores y no te la borras más. Eso, eso lo vas llevando como mirada a lo largo de, si me hubiera criado por ahí en una mega ciudad, no hubiera captado esta cuestión social que tanto me preocupa. El lugar que ocupamos como... Porque en los dos libros, pero sobre todo en A Cielo Abierto, lo que yo me pregunto es qué responsabilidad tenemos como sujetos dentro de la historia. Ninguno de los que tomó una decisión en A Cielo Abierto dejó de ser partícipe de la historia que estaban viviendo. Es decir, yo no puedo decir no porque ni las grandes mineras, no porque los gobiernos, sí, pero vos en una acción pequeña, como que Marta eligió ponerse en el medio y eligió al marido, o Sergio eligió a la minera, o Lucía eligió también trabajar, hay una sociedad que decidió. En claro. esas pequeñas acciones hay una sociedad que decidió. Entonces a mí me interesan las múltiples decisiones individuales que hacen los grandes procesos históricos. El proceso histórico también, yo estudio San Martín, pero no fue el único. No, no, por Me supuesto. gustaría estar en esa época y ver la cantidad de acciones mínimas que hicieron posible a San Martín. Claro. O a un dictador. San Martín fue un héroe o otro que fue un dictador, digamos. Sí, Todos sí, somos sí. responsables de esos procesos. Tal cual, tal cual. Y volviendo al recorrido de A Cielo Abierto, estamos hablando de ya la tercera edición, o sea, ¿cómo te has tomado vos todo o sea, la explosión que ha tenido este libro? Porque en realidad yo creo que ha sido también muy receptada también por tus colegas, ha sido declarado de interés provincial, ha sido declarado de interés municipal en San Julián, o sea, me parece que ha tenido como un recorrido muy positivo que en realidad no está terminado aparte, porque es como continúa hablándose de este libro, lo has presentado hace poco en Comodoro. ¿Cómo ha sido todo esto? Porque para hacer tu primer libro, ¿no?
Yo lo, si no, no fue una explosión, fue raro. Yo lo edité, lo publiqué y me escondí porque dije, me costó mucho, me cuesta mucho este el proceso post-edición. Ojalá no Ajá, tuviera nada que ver, pero bueno, claro. Los escritores que somos así de pueblo, como digo yo, los escritores de pueblo tenemos que salir a vender. No claro. somos, no ¿Te nos cuesta esto venden, tenemos que de mostrarte, de eso de hacer las presentaciones, de ir, de buscar? ¿Eso es lo que te cuesta? me, me cuesta muchísimo, sí, me cuesta Ajá, muchísimo. Ahora he encontrado gente muy buena en el ambiente y ellos me han animado un poco en las charlas, uno va aflojando, ¿no? Y vas diciendo, bueno, es como lo tomás como un grupo de amigos. Pero bueno, yo ese libro lo escribí, yo vivía en Córdoba en 2014. ah, Justo ese año me vine a vivir a Calafate. O sea que dejé de ser conocida ya no vivía en San Julián, que es de donde me inspiró a mí, lo escribí en Córdoba, entonces me agarró en ese lugar donde no pertenecía a ninguna comunidad. Calafate ah, era nueva, tenía el libro, no me conocía a nadie, yo estaba en el medio del cambio. Bueno, no hice nada al respecto con el libro. Y después fui como vendiéndose de a uno en uno y fue corriéndose la voz y hay gente que lo fue leyendo de casualidad y bueno, y entonces empezamos a hablar del libro. A mí me sorprendió el año pasado cuando declararon de interés en provincia, en San Julián, en Gregores. sí, eh, para mí fue muy reconfortante, me animó mucho porque dije, bueno, a lo mejor a mí me gusta esto de también escribir para mi comarca, ¿no? No me acuerdo si era Tolstoy que decía escribe para tu aldea y serás universal, pero es una manera de decir, bueno, exactamente, Tolto. me inserto desde otro lugar en la comunidad y esto que a mí me preocupa decir, por lo menos devuelvo preguntas, hay una responsabilidad como sujeto que yo siento y tiene que ver con, aunque sea compartir preguntas con un vecino, con tres vecinos, ese es como lo leyó mucha gente y fue lindo lo que dijeron y se emocionaron y muchos me hablaron de la emoción que les había despertado y les despertó una emoción de ese momento histórico y Mm. entonces para mí fue muy reconfortante, ¿no? Y ahí de a poco me empiezo a animar, pero bueno, me cuesta esto de la Sí, exposición, sí, todavía la exposición, sí. tengo pendiente lo de las redes sociales, dice que tampoco lo publico, entonces bueno, no me resulta fácil esta parte. Me gusta charlar, me encanta charlar, como verás, aparte me pongo muy habladora, pero me cuesta lo de la exposición. Claro. Sí, o sea, lo que pasa es que es otra faceta. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la gestión. O sea, de ir, buscar, llamar por teléfono, mandar mail, es otro laburo. O sea, esto que vos estás diciendo, que yo me he acostumbrado a hacerlo de alguna manera, también al principio fue medio tímido, pero de última, nada, de pronto le busqué la vuelta, que tampoco es que es la barbaridad, pero bueno, algo ayuda. Una curiosidad tenía, ¿por qué cambiaste de editorial en el medio? Porque vos empezaste con autores argentinos, hay otra foto, y ahora terminaste con, o por lo menos la tercera edición, ¿no? Con, ¿cómo se llama el Porque, escritor? Vela al viento, claro, justo Vela al viento es de Comodoro. claro. Porque dije, sí, de alguna manera vi cómo trabajaban Vela al viento, un poco también conocí a Chaile, a través de Alberto conocí que mi reconocimiento a Alberto Chaile también en esto de decir cómo me fui animando, ¿no? Te encontrás con gente buena como es Beto Chaile que no solo te vende los libros, te hace creer que lo haces bien, te comparte escenarios, ¿viste? Entonces, a raíz de eso vi, como trabajaban con Bela al Viento, dije, ¿por qué no apostar a lo regional? Digamos? Yo soy una escritora regional que a mí lo que me interesa es hacerme preguntas en mi comunidad y ¿por qué no apostar también a lo que luchamos desde la Patagonia? La editorial Vela al Viento, que es de Comodoro, pelea su lugar también con editoriales nacionales y dije, bueno, voy a probar. Y ahí surgió. ¿Y estás contenta con la decisión? Sí, 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 ellos además
modificaron, hice una corrección interna también, por ahí, muy pequeña, pero con respecto a lo de autores argentinos y Abel Alviento hizo una corrección de gramática, por ahí Ajá. no eran muchos, pero sí modificó algo y sí, me parece que si nos ayudáramos un poco más los patagónicos, tendríamos más fuerza. Si no, lo que estamos haciendo en todo sentido, ¿no? Es buscar referencias nacionales. Sí, Es, total, total. ¿no? Un Este, poco eso me animo. ah, Lucrecia, y ahora, ahora yendo a tu segundo libro, El La Hora Dorada, ¿sí? Que es un libro, Sí, yo lo percibo como muy distinto al anterior, ¿no? Es prácticamente totalmente distinto en realidad. De hecho, no, sí, esto no está ubicado temporal, no está parecen las mismas. ubicado espacialmente. Esto puede ser una historia de Calafate, como puede ser de Suiza, como puede ser de México. En realidad no hay como temporalidad, espacialidad, perdón, temporalidad sí. Temporalidad podríamos pensar que sí, Sí, porque sí, sí. yo lo pensé en una comunidad moderna, en una sociedad moderna. Es verdad lo que vos decís, y a pesar de lo que te digo de defendernos de lo regional, también yo vivo en la ambigüedad y vivo en la contradicción, pero la contradicción nos enriquece. Cuando escribí en La Hora Dorada y lo comparé con Cielo Abierto, dije, tengo por lo menos dos personalidades definidas. Hay dos personas acá. Hay una Sí, melancólica, histórica y, y una búsqueda de mayor profundidad, y hay otra irónica, eh, casi respetuosa en algunos lugares, que es en La Hora Dorada. O soy Lucía o soy Edith. Bueno, tengo dos personalidades. En La Hora Dorada lo empecé porque tenía ganas de divertirme también de mi realidad. Porque empecé a buscar, yo no sé cómo ocurrió lo de ese libro, no sé cómo ocurrió. Porque como te vuelvo a decir lo que te dije al principio, yo no sé por qué ocurren las cosas, porque son los personajes que un día se me presentan mientras estoy lavando los platos o mientras estoy trabajando y de repente acá está Edith conmigo. Edith es del personaje La Hora Dorada y está sí, Edith sí. acá y ella empieza a actuar y empieza a tomar decisiones y la empiezo a escuchar hablar y la veo y está Edith y de repente yo me siento a escribir y sale Edith y sus relaciones. No sé bien por qué surgió La Hora Dorada, pero son fragmentos de pequeños detalles que no tienen relación entre sí, pero que en su momento a mí me generaron significado. Hay eventos como, yo no sé si cuáles te podría decir sin hacer spoiler, pero bueno, en realidad La Hora Dorada es absolutamente diferente, es un libro urbano, digo yo, es urbano, Sí, no es regional, no es patagónico. Hay gente que me dijo, ay, pero no es patagónico, porque querían volver a sentir las emociones de A Cielo Abierto. claro. En A Cielo Abierto estamos todos involucrados y en La Hora Dorada no. Pero yo dije, ¿por qué a los escritores de pueblo, yo me considero escritor, no una escritora del pueblo, sino un escritor de pueblo, y los escritores de pueblo nos exigen escribir sobre lo regional, cuando también somos otra cosa? Porque yo Sí, hoy no estoy total. viviendo una vida rural, hoy no estoy inmersa en la soledad patagónica, en el viento, en el desierto. También a mí me atraviesa el trabajo de oficina, lo que ocurre en una institución, un grupo de tarea que tiene que ver con un ambiente laboral empresario, eso también somos. Y entonces a mí se me ocurrió eso, pero en el fondo también es una reflexión sobre mi trabajo. Ajá, Y ese libro lo escribí sobre la comunicación institucional, ¿no? sí. Ese libro lo escribí hace, no me acuerdo, en el 2020 y llegó en plena pandemia. Llegó cuando estaba todo cerrado. Llegó porque fue editado en España y fue editado en España porque hubo una convocatoria para escritores y yo lo mandé y dije, a ver, pruebo. Y lo editó la editorial Avant de Barcelona y bueno, estuvo muy buena esa experiencia. Está en Amazon aparte, ¿no? Está en Amazon, pero como te digo, yo debería ponerle más energía en la venta, porque está en Amazon, pero nadie me va a ir a buscar. Sí, sí. Es medio difícil eso de Amazon, te digo. Es medio complicado. O sea, si
Al Eh, menos yo no yo sé creo cómo... que yo tampoco, mira, yo tengo dos personalidades, mínimo, pero a cielo abierto o la hora dorada, pero lo que no tengo es la personalidad comercial. Esa no la he podido sacar, no, marketinera. Bueno, entonces lo tengo como un pendiente que pienso todos los días y en definitiva no lo hago. Pero la Claro, hora claro. dorada lo voy a presentar me invitó Toya a presentarlo en la Guanaca Azul el próximo sábado, así que bueno, ahí voy a tener que enfrentar Ah, ese tema también. bien, bien, bien. Te invito, porque en El definitiva próximo ese libro sábado, no lo... el próximo sábado justo voy a estar en Turbio, viste que está la feria de Turbio, así Ah, que me tengo que ir bueno, para el otro lado. En algún momento nos vamos a encontrar. nos vamos refiriendo. Sí, Sí, pero bueno, ese libro no lo pude presentar ni hacer mucho porque cayó en la pandemia, después, viste, la vida te va llevando a la tarea cotidiana y me lo olvido. Porque no claro. es cierto que los libros para mí sean como los hijos, ¿eh? No, no, la gente dice no. La verdad es que los libros yo los olvido. Los tengo en una caja y me los olvido. Y cada tanto alguien me habla y digo, ah, sí, lo tengo. Mirá vos. Bueno, tengo que hacerme cargo de eso. Este, ¿Vos coincidís que la hora dorada es más psicológica que sociológica? O sea, me parece que hay un análisis más de los personajes, de sus perfiles de personalidad. Yo no sé si eso también fue como que te vino o hiciste ahí alguna investigación para moldear los personajes para los que están viendo la hora dorada se trata o se inicia con un homicidio. O sea, hay un Ujú, muerto justamente en el río y aparecen cuatro eventuales sospechosos que de alguna forma van en la trama del libro se va desarrollando no solamente los personajes, sino que la historia, cómo sucedió hasta llegar a ese momento, ¿no? es más psicológico. Yo me propuse en la hora dorada una doble vía. Yo dije, lo escribí con un doble pensamiento permanente y dije, ojalá lo lean con el doble pensamiento que yo quiero transmitir. Por un lado, la psicología del personaje y por un lado la interacción de los personajes. Claro, Pero sí, en realidad, a mí me surgió ese libro por pensando en un tipo de sociedad, en un tipo de, sí, de sociedad que estamos viviendo en algunos aspectos que tiene mucho que ver con la cultura de la imagen. ujú, La Hora Dorada, ¿sabes dónde me surgió toda la novela? Fui a un curso de fotografía donde nos empezaron a explicar sobre los beneficios de la luz sobre las fotos. Y entonces el curso lo daba Juan Cruz Ordóñez, que es un curso muy lindo, y entonces él decía, hablaba sobre la luz y que en un momento determinado, cuando el sol está en el horizonte y entonces la luz es plana y son las mejores fotos. Yo en vez de poder continuar con la fotografía técnica, dije, la luz es plana. Y a esa hora el mundo es plano. Y a esa hora nada se mueve. Es todo maravilloso. Es todo, tiene la candidez de los duraznos, que aparece un montón de veces en el libro la carne de los duraznos. Que, viste, el durazno es sabroso, es carnoso, es hermoso. Ese color naranja. El mundo ideal en el que no hay sombras, en el que todo es cálido. no hay Es el contraste. mundo que nosotros, no hay contraste, ¿sí? No hay sensaciones, hay todo deseo, porque vos a esa hora solo es como que te resurge el deseo, ¿viste? Y dije, es un poco la vida que queremos, que estamos queriendo vivir. De alguna manera, eh, hay una crítica sociológica. Aunque nos lleva a la psicología del personaje, en el Ajá. trasfondo, lo que a mí me surgió la hora dorada, tiene que ver con esta forma de vivir en superficie, esta forma de vivir en el flyer, de vivir bueno, la comunicación institucional, no de mi trabajo, sino de lo que yo veo, porque además de lo que uno trabaja, estás investigando en tu contexto. Digo, nosotros estamos viviendo en el mundo del flyer, estamos viviendo en el mundo de la hora dorada. ¿Y dónde están las impurezas del mundo? ¿Y dónde están las sombras? ¿Y dónde está lo que no entra en esas fotos? Entonces Edith, pobrecita, ella
cae en esa trampa, cae en ese mundo ideal de los tonos beige, de los zapatos nude y de la luz dorada. Y entonces ella se va perdiendo en ese mundo que no, que es superficial, que es ficticio. Y por eso digo, en el fondo no sé si yo soy Augusto. Qué temita, Que vos ¿eh? me Si sos preguntabas. Augusto. No Voy a podemos leer decir mucho, pero ah, voy a leer el parrafito este que donde se explica lo de la hora dorada. Dice, el amanecer, el atardecer son los momentos en los que el sol baña el mundo con una pátina suave y brillante. Cuando la luz ya no quema y tampoco tiene la fuerza de modificar los objetos con sus sombras verticales. Nadie sale bien al mediodía, había dicho. Es por las líneas grises que el sol proyecta hacia abajo. Pareciera que justo a las 12, en el esplendor de la luz, el diablo quisiera recordarnos que él siempre está presente tirando hacia abajo de las cuerdas del abismo. Por eso en el horizonte el sol es benévolo. Podía sentir la calidez de la luz. Ese es el parrafito donde mencionás la explicación de la hora claro, dorada. esa es, sí. Y, mi idea era, hay muchos, yo quise poner muchas cosas como simbólicas, ¿no? Hay detalles en la hora dorada, está lleno de detalles que fui recogiendo así de anécdotas que quedaban sueltas, pero es eso, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo donde pareciera que queremos olvidar. Lo del diablo es metafórico, no es que es cristiano, no soy Sí, sí, se católica en un entiende. sentido del infierno real, pero sí me refiero a que nosotros vivimos sin noción del mal, nosotros vivimos sin noción de la propia muerte, ni del daño, ni de la finitud. Entonces nosotros vivimos en una planicie, o pareciera que vivimos en una sociedad que quiere ser plana. Y eso es lo que a mí me preocupaba. En el fondo, en la hora dorada, eh, a mí me divirtió muchísimo escribir esa historia. Me resultó divertida Edith, la compañía de Edith y todo lo demás, y las reacciones alocadas que tiene. Pero en esas reacciones alocadas que tiene, digamos, no están lejos de cómo pretendemos vivir. Sí, sí. Y cuando hablas de este tema de ese ideal o de esa planicie o de ese muestreo, un poco las redes sociales son un espejo de eso, ¿no? Mostrarse feliz, mostrarse contento, mostrar los mejores momentos, o sea, Facebook, Instagram, suelen ser, tener ese mensaje, ¿no? A mí me surgió de ahí porque, en definitiva, mira, me surgió en un curso de fotografía donde nos explicaban la importancia de la luz y observando un poco eh, la importancia que tiene la luz en las redes sociales. Fíjate que Facebook es un poco más natural, más callejero, pero Mm, Instagram es el misterio del uso de la luz. claro. Nosotros en Instagram, la felicidad pareciera que tiene que ver con el foco que te da la luz. Ujú. Eh, Quizás a veces me he preguntado, esta manera, es criticable verle un problema a todo, ¿no? Que están buenas las redes sociales. El problema es si nos pasa lo de Edith, que nosotros quedamos pensando que en esa realidad de la luz dorada, del mundo plano, hay una escena que no es a spoiler, es una escena, que es la muerte de los soldados. Hay unos soldados que Mm, mueren sí. quemados vivos, atados a una cadena. Que eso no lo inventé yo, eso lo vi yo en un diario de tirada nacional, en Infobae, hace un montón de años, cuando cuando mostraban lo que hacía el ISIS. Y entonces yo vi en un documental como si estuviera viendo la publicidad, una publicidad de chocolates con la muerte de los soldados igual, Ujú. sin que cambiara la gravedad de lo que estaba mirando. Entonces, eso que está en el libro es real, ¿eh? Entonces vos pones una publicidad, un momento feliz, hermoso, el amor, el sol, la bella vida, y sale eso y de repente te caen los soldados quemados vivos, eh, y hay en ese video, ojalá lo podríamos encontrar, el uso de la luz dorada en la muerte de los soldados. Y cuando nosotros vimos eso, hicimos lo mismo que Edith, o sea, no vimos nada, nos dio lo mismo ver la venta del vino o la muerte de los soldados. Hemos
permeabilidad a los dramas de la vida. Hemos perdido permeabilidad, quedamos inertes ante un horror semejante. Y digo, es porque estamos viviendo en un mundo plano, hemos perdido volumen. No quiero decir profundidad, porque pareciera que uno dice, uy, te haces la profunda, porque te dicen esto, pero hemos perdido volumen, no estamos No, despegando las cosas del claro, o contexto. una actitud frívola, ¿no? Una actitud, una reacción frívola más que otra cosa. Claro, quedamos impermeables. Mm. Lo de los soldados, yo lo vimos todos, quizás algunos no, pero eran escenas normales. Esas escenas existieron, proyectadas en un medio nacional. Hoy vemos barbaridades proyectadas en un medio nacional, interrumpidas todo el tiempo por una publicidad. Y el Sí, tal grado cual. de información lo tomamos igual, o sea, yo asumo la información de que me están vendiendo chicles o pasajes y con una violación, con una muerte, y emocionalmente quedó igual. Antes no nos ocurría eso, ahora nos hemos acostumbrado al espanto, nos parece un dato informativo más. Bueno, y Edith vive las cosas en la hora dorada, Edith se va a vivir a ese mundo naranja, donde todo es positivo, donde todo es cálido. O sea que en definitiva es más psicológico el recurso. Y a lo mejor la propuesta es que el lector se distraiga en eso que a lo mejor es gracioso de Edith. Yo no voy a decir que es de humor, pero por ahí a mí me daba gracia las cosas de Edith. Bueno, en algún lugar es casi ridícula, pero en el fondo, yo quiero hablar de estas cosas, digamos, en el fondo para mí hay una cuestión sociológica. Y cuando vos decís que la historia te toma, los personajes, justo, sabés que ayer estaba, ahora recordé, estaba viendo un video de Cortázar que decía justamente eso, ¿no? Que las historias lo toman, que la literatura lo toma y que él de alguna forma es el cuerpo de eso y lo lleva adelante. ¿Sos exigente con lo que vas volcando después? O sea, lo retocás o es más intuitivo cómo lo expresás? Es bastante intuitivo, por ejemplo, no sé decirte, esos dos libros son bastante intuitivos. Ajá. Sin embargo, tengo otro que no publiqué y no sé qué va a hacer de su destino, que no solo no es intuitivo, sino que hace años que convivo con esos personajes de una manera reflexiva, o sea, no tiene fin esa historia, que no te voy a decir de por qué es, pero eh, no sé cuándo es intuitivo. A veces es intuitivo porque surge solo, yo me siento y Edith gestiona, y sale Edith. Y hay otros que no, que me cuesta más, o lo he tirado, llegué, doy por terminado y lo borro todo y empiezo de nuevo, porque me hace ruido, porque no cierra, porque hay algo que no, que los personajes se siguen moviendo. Es como eso, es como que los personajes se siguen moviendo. Ajá. No me dejan en paz. Recurrentemente durante el día aparecen, como si fueran amistades, familiares, no sé, están de visita. Es un pensamiento permanente pero no es que esté pensando en la historia solo surge cuando me siento en la máquina, pero sí su presencia está durante el día. Entiendo, entiendo. De alguna manera te toman, sí, de alguna manera interactúan entre sí a través tuyo, sin que tengas mucha decisión sobre esas relaciones. Yo no sé por qué aparece determinado personaje. De repente aparecen. Bien. Eh, Ahora, saliendo un poco de las novelas, tengo entendido que vas a publicar o tenés algunos cuentos que van a surgir en la rama. En realidad, tengo un cuento que va a salir en la rama, eh, y también el recurso es un poco el mismo. Ahí vuelvo a ser patagónica. Ajá. Ahí vuelvo a ser patagónica. ¿Por qué? No sé, porque en definitiva, mm, yo hace mucho tiempo, escribía relatos breves para una radio en Córdoba. Y esos Ah, relatos breves tenían que tener
3 párrafos, menos de una carilla. Entonces, bueno, un gran ejercicio escribir eso, porque tenía que resumir la historia en 3 párrafos, porque la radio no permite más, ¿no? Bueno, me gustaba escribir eso porque me gustaba condensar la idea. Y después no sé por qué, cuando empecé a escribir, escribo novelas. Y siempre digo, ojalá pudiera escribir cuentos, porque la novela te enreda mucho. Sí. Sin embargo, bueno, no lo puedo dejar sale sola, sale así. En este caso escribí un cuento que es patagónico, se llama Aislados, no puedo hacer el spoiler porque es No, dar la obvio. rama, pero sí, sí parte de una reflexión acerca de, pareciera que también vivimos solo, las cosas que nos pasan solo a nosotros. Si estamos aislados, por la pandemia éramos víctimas de esos aislamientos y vivíamos el sacrificio de ese aislamiento. Y de repente dije, ¿cuánta gente más ha vivido en aislamiento? ¿Para cuánta gente el aislamiento es una situación común? ¿Y cómo será que lo viven? Un puestero, ¿lo vive feliz? ¿Cómo lo vive? Esa pregunta me dice, ¿no? Somos, Ujú. para nosotros éramos víctimas de toda una situación histórica gravísima, porque lo estamos viviendo en lo individual. Y nunca nos preguntamos cuánta otra gente vive de una manera cotidiana lo que nosotros vivimos como el castigo de la pandemia. Lo vivieron antes y lo siguen viviendo. Siempre la idea del personaje tiende a preguntarse, que nos preguntemos sobre el otro, ¿no? Es el lugar de la pregunta. Está bien. Me gustó escribir ese cuento. También me han hecho invitaciones para escribir como lo del el cine del agua, cuando hicieron el año pasado el cine del agua, me Cierto, invitaron a escribir sobre cierto. el agua. Bueno, entonces a mí me gustan esos desafíos porque son cosas en las que jamás se me había ocurrido pensar sobre el agua. ¿Qué puedo escribir sobre el agua? Bueno, tuve que pensar mucho sobre eso. Lo mismo ahora escribir un cuento. Y, y entonces me gustan esas invitaciones porque te hacen pensar, te hacen descubrir sentidos que no los estabas reflexionando de manera permanente. A mí me gusta mucho pensar, ojalá nos pagaran solo para estar pensando. Tenemos que desarrollar tareas mientras tanto. Claro, tal cual. Está la vida económica, ¿no? El homo económicos. Claro, con Este, tantas horas, ¿viste? ¿querés que Pero lea ojalá que el en texto esa, ¿querés que lea el texto de Voces en el agua? a ver si te atreves, si me lo acuerdo. Ahí, Yo no me ahí lo acuerdo lo que leo. escribo. Dice, Voces en el agua. Dicen que el alma es pájaro de cielo, que el cuerpo transmuta en alimento, que la vida es el tiempo en que leudamos la mixtura inefable del olvido. Pero quienes dicen no han escuchado al río, ignoran que no es agua lo que lleva, no perciben las voces que cobija, que el río es un hilo de palabras, de verbos, de sentires, de existencias. Acunó el llanto de Koch desemparado, vibró el parto azul de los migrantes, juntó lágrimas colonas de esperanza, alivió quebranto al tehuelche traicionado, brindó cuenco al horror de la nostalgia, desbordó amor por la sangre fusionada, lloró rencor por la tierra violentada. Su murmullo no es protesta por la piedra, su sonido no es de lucha contra el margen, es el canto de un tiempo que nos lleva a ese tiempo de ser, sin la materia, ciclo vital del alma y la memoria. Hizo Es medio una... pensar, Sí, ¿cómo? no, no, que es medio una poesía, ¿no? O anda por ahí, ¿no? Como una prosa poética. Eh, anda por ahí, el desafío de pensar sobre el agua, no es menor pensar sobre lo simple, vos decís, uy, ¿qué no se ha dicho sobre el agua? Y de hecho, el río como pasaje de la historia está remanido. Sin embargo, no pude salir de ahí. Y dije, no salgamos de acá. Si el río siempre es comparación con el paso del tiempo, bueno, no salgamos de ahí, pero ¿qué tiempo es el que transcurrió nuestro río? Ujú. ¿No? Entonces, nuestro río
nuestra agua llevó todo eso. Digamos, el río fue testigo de toda nuestra historia, lo que dije en principio, lo que hizo el río fue ser verbo, fue ser acción, fue ser parte de la historia. Y yo pensaba en el río Santa Cruz en realidad, ¿no? Mm. Dije, voy a escribir sobre el río Santa Cruz, no le puse río Santa Cruz, pero es el testigo de toda esa historia. Es el que vio toda esta historia. Y, y también vuelvo al principio, ¿no? Cuando hablo de la que acunó la nostalgia, ni me acuerdo, no la puedo repetir yo porque no la sé, no sé mi propio texto, pero en los procesos históricos nosotros nos olvidamos de lo que pudo sentir la nostalgia del migrante, la traición de los originarios, porque de Ajá. alguna manera eso ocurrió, ¿no? Yo estaba investigando en ese momento, estaba entusiasmada con la historia de los primeros asentamientos en San Julián y desde la solidaridad de los tehuelches con el hombre blanco y lo que ocurrió después. Sin hacer juicio, porque no deja de ser un proceso histórico, pero digamos, esos sentimientos estuvieron. Nosotros hablamos de los procesos históricos, de los hechos, y en realidad lo que nutre la historia de la humanidad son los sentimientos, son las emociones. Entonces, bueno, en el agua pensé en eso. Pensé en qué emociones está llevando el río. Más allá de que la metáfora en sí misma no es un descubrimiento, dije, bueno, no salgamos de ahí, pero veamos qué tiene nuestro río. Lucrecia, y ya pasaste o estás pasando por varios géneros, y en tu interés de lo sociológico, ¿no pensaste en tomar algún tema y hacer como una investigación un poco más, no sé si académica, pero quiero decir, más de investigación o de divulgación o algo parecido? ¿O te vas a mantener todavía en la ficción? El sueño de la investigación es mi sueño. Mm, Siempre quise investigar, siempre quise la sociología. Encontré otra forma de expresar la pregunta y, y otra forma de expresar las preguntas que surgen de la sociología y que están más involucradas en el sentir. Entonces, de alguna manera, al haber que la carrera de comunicación me posibilitó, como te decía antes, era meterme en la parte sensible de la comunidad y no en la teórica. Y eso me divierte y me hace enriquecer, me hace encontrar, sabés que encuentro en la literatura y me gusta mucho el jugar con las palabras, ¿no? claro. En buscar la voz de los personajes, cómo hablan los personajes, me desafían los diálogos. Me resulta atractivo hacernos preguntas acerca de lo que los otros sienten y entonces me divierte esto de escribir. Eh, Además yo tengo múltiples trabajos de tarea y entonces no tengo tanto tiempo de hacer estas cuestiones, ¿no? Ah, Ojalá, claro, ojalá lo pudiera hacer sin perder eh, esta sensibilidad que me gustó descubrir y que en realidad siempre, a lo mejor era la que yo estaba buscando. Lo de escribir es muy divertido, es muy liberador, además de la escritura en papel, te lleva a encuentro con personas a través de como este diálogo que estamos teniendo, te encontrás con personas que tienen inquietudes similares, y bueno, eso es para agradecer y eso es para disfrutar. claro, Entonces, bueno, si total. encontré una forma de hacer aquella sociología perdida de esta manera más sensible, de esta manera que me compromete más, porque la verdad es que la teoría es más fácil. Pero cuando vos vas con un libro, como te decía antes, con una comunidad pequeña donde todos buscan, porque son tus vínculos, y es un desafío personal. Y en definitiva, en la vida lo que estamos tratando de hacer es que nuestra vida tenga sentido. Y en ese pequeño acto yo me divierto. Yo encontré ese espacio, digo, bueno, es significativo para mí. A través de esas historias he hablado con gente que nunca me imaginé que podía hablar. Eh, bueno, tiene su gran riqueza. No sé si ahora modificaría otra vez mi carrera, la modifiqué un montón de veces. Como te digo, fui docente, comunicadora institucional, periodista, soñando con la sociología y en definitiva nunca dejé de hacerla, porque esto de que yo escribo es porque siempre, aunque sea en la hora dorada, como me decía, es psicológico, pero al fondo
tengo una inquietud social, al fondo me pregunto, los sujetos dentro de una sociedad, cómo se comportan, por qué los sujetos con nuestras conductas individuales, pequeñas y cotidianas, hacemos la sociedad que tenemos, porque esta sociedad que tenemos no es un globo que nos cae encima. Hay una responsabilidad mínima, pero hay una responsabilidad y todos la construimos. Claro. Entonces, bueno, en ese desafío a mí me divierte, me interpela, me da sentido. Sí, no, yo lo que te decía era que percibía algo que no había tenido el anterior libro, que era ese análisis de las personalidades y de los comportamientos y nada, tenía como un matiz más psicológico, aunque sí es cierto que lo sociológico está. De hecho, sucede también esto que vos decís de los cambios, en un cambio empresarial, Claro. con mandatos hacia algún, tampoco quiero spoilear, pero a alguno de los personajes que lo enfrentan a una situación de crisis, que provoca el mismo cambio. Entonces sí hay todo un análisis ahí de cómo se manejan actualmente también las empresas, ¿no? Y ahí uno de los temas que yo quise hablar en la hora dorada era el sentido de inmortalidad. El sentido de inmortalidad, es decir, el sentido de la También. vida. A ver, hay unos personajes como la misma Edith que buscan mantenernos jóvenes, mantenernos en la juventud, mantenernos en Ujú. un tiempo quieto, en ese tiempo quieto que no nos daña. Eh, y es una manera de vivir en el presente, estancar en el presente. Para eso toda la figura, todo tiene que ver con estancarnos en el presente. Lo cual es una sencillez para otros personajes que no quiero spoilear. Es una manera de ser sencilla, de ser muy simple. Ujú. Porque el que verdaderamente se hace inmortal es el jefe que aparece muerto. Y esto no es spoiler porque la primera oración dice el jefe apareció muerto. Y en este acto de aparecer es porque es voluntario que él haya aparecido, ¿no? No lo hizo a propósito, es decir, porque con la aparición de su cuerpo muerto viene todo lo que viene después. Eh, el jefe se hizo inmortal, porque uno de los temas que está ahí es la inmortalidad, y se inmortaliza a través de la mente, de meterse, de trascender a través de los otros, ¿no? Eh, no puedo decir cómo lo hace, pero eh, también tiene que ver con esto. ¿Qué sentido le estamos buscando a la vida? O sea, ¿para qué queremos permanecer en un tiempo quieto? ¿Qué nos pasa con esto de quedar estancos en un mundo que no nos duela, en un mundo que no transcurra, en un tiempo que en vez de disfrutar ese transcurso, estamos tratando de retenerlo con el sufrimiento que implica retener el tiempo? Cuando a lo mejor deberíamos buscar una trascendencia más limpia, más, en fin, tiene eso también. O sea, en la hora dorada pensé en muchos temas. Cada uno Claro. puede buscar o no, viste que a veces cuando lees un libro, me ha pasado, vos lees un libro, y vos también, diferentes personas lo leen, y leíste otro libro, encontraste otros puntos de encuentro con el autor. Bueno, en la hora dorada pienso que tiene diferentes puntos de encuentro. Puedo hablar de la inmortalidad, puedo hablar de la superficialidad, puedo hacerlo psicológico o sociológico, depende de cómo lo querramos leer, porque a mí me pasó todo eso mientras lo escribía. Y ya como para ir cerrando, Lucrecia, de todos estos temas que vos tocas, yo veo mucho tinte filosófico. No sé si también sos de también de tener esos análisis o esas lecturas, que un poco atraviesan todos estos temas que vos estás mencionando. Pues es que yo a la filosofía me hubiera encantado acercarme mucho tiempo antes. Mm, Siento ahora la necesidad de la filosofía, siento ahora la Ajá. necesidad de leer filosofía. Empecé por la sociología y hoy siento la necesidad de que la filosofía fuera masiva, que estuviéramos más formados, cosa que en mi generación o en mi contexto no siempre le pasé por al lado, en hacernos preguntas, ¿no? Ujú. Porque estamos muy formados en la aseveración, en el juicio, en una manera única de ver el mundo. Y qué lindo sería
si nos pudiéramos parar en las bisagras de las cosas, en las preguntas, no en la tercera posición, porque no, siempre hay una tercera posición, no, no una tercera posición, siempre hay una pregunta, siempre hay un cuestionamiento, y en esa pregunta puede haber un nuevo camino que ni habías imaginado. Ujú. Y eso sí nos daría la filosofía, esa capacidad de cuestionar sin juzgar, solo por preguntarnos. Yo creo que no tenemos mucho entrenamiento en eso. No, seguro, Y, seguro que no. y a lo mejor si estuviéramos más entrenados en la pregunta y no la respuesta, nos encontraríamos con otro que se pregunte. Y ahí tendríamos, yo siento que estamos viviendo en una sociedad un poco violenta, un poco eh, cerrada, ¿no? Cada individualidad tiene su manera de ver el mundo y pareciera que ese es el mundo que existe, el de cada uno, porque si hacemos muchas preguntas se nos desmorona. Bueno, eh, creo que mi intención cuando escribo es compartir preguntas, es decir, podría ser, pero bueno, uno lo que quiere hacer y lo que termina haciendo nunca lo sabes, ¿no? En definitiva, ojalá pudiera lograr eso. Es mi intención. ¿Qué logro? No sé, pero está bueno. Bueno, Lucrecia, ahora como para nutrir esa personalidad que vos decís que no tenés, los libros, ¿dónde se pueden adquirir? Así en general. Porque a cielo abierto está en papel. Este lo pueden adquirir en Amazon, pero también en papel. También, yo los tengo a hoy están en la Guanaca Azul, Ujú. está, Calafate. no recuerdo la dirección, sí, en Calafate. Bueno, a cielo abierto está en Comodoro, en La Real, y, Ajá. y si no los tengo yo, no tengo muchas Bien. bocas de expendio, la verdad. No me he dedicado al tema de la venta. Y sí, le agradezco una vez más a Beto Chaile porque él los vende siempre en los recorridos que hace, cuando hace las muestras en cruces, los vende en la Feria del Libro, él nos lleva a todos los autores locales y es un Así es. referente, ¿no? Así es, así es. Y por último, decir que, bueno, entonces lo vas a estar presentando el sábado que viene, el próximo sábado, no mañana, En la sino Guanaca, el otro. el otro sábado, el 11. El 11 en la Guanaca Azul, a las 6 de la tarde voy a estar en la Hora Dorada. Una invitación de Bien, Toya Ibáñez que le agradezco. Y es muy lindo lo que hace ahí, sí, porque se da un ambiente íntimo, amigable, bueno, entonces uno se va animando de a poco a tener estas charlas. bien. Que está bueno, ¿no? Está muy bueno. ¿Y en la Feria del Libro Provincial estarás? A través de Beto Chailes, si lo ha llevado, eh, si él ha llevado, él lleva el conjunto de los escritorios locales de esa manera. Ok, ok. Bueno, Lucrecia, la verdad que hermosa charla, bien profunda de tus obras, y espero que, bueno, nada, nos vamos a seguir encontrando seguramente en futuras presentaciones tuyas o mías o de otros colegas, para, bueno, para seguir encontrándonos y seguir, nutriéndonos entre nosotros, ¿no? Sí, me encantó la charla también y me encantan estas posibilidades, como te decía, de encontrarnos. Creo que la palabra eh, en las voces del agua me pasaba esto, ¿no? Digo, ¿dónde van a parar todas las cosas que se dicen? Hay un cementerio para todas las cosas, pero las palabras, las emociones no deben quedar sueltas, en algún lugar deben estar. Y yo creo que a medida que uno va hablando así en pequeños encuentros sociales y nos vamos animando a hablar de lo que hacemos, eh, eso va quedando, es un semillero que va sembrando en algún lugar, no sabemos dónde, pero eso tiene que quedar transformando la historia, por poquito que sea, así que bueno, bienvenidos a esos espacios. Sí, sí, total, total. Están El buenos, efecto se están mariposa, el dando. efecto mariposa. Sí, se tienen que dar y la palabra nos va liberando, así que, bueno, encantada. Bueno, muchísimas gracias, Lucrecia, por todo y A bueno, nos vos, seguimos encontrando. Un abrazo. nos encontramos entonces. Abrazo a todos, chao, chao. Chao. Bueno, ahí charlamos entendido con Lucrecia Pejkovic, insisto y reitero sus libros que están en disponibilidad. El primero de ellos a cielo abierto, el segundo en la hora dorada, que lo va a estar presentando el sábado que viene, el 11 en Calafate, en la Guanaca Azul,
lugar que hace poco me recibió también, donde presenté la novela 4, Retorno de la Recta Provincia. Nuestra próxima invitada dentro de 15 días es una cantante muy reconocida, una intérprete, una música de la ciudad de Río Gallegos, de la provincia de Santa Cruz, que es Claudia Calla Páez. Así que vamos a estar charlando con ella. Y ahora me vendo yo un poquito. El viernes que viene yo voy a estar presentando a las 18 horas en la Feria del Libro de Río Turbio, Viento es Ley Micaela, y el sábado a las 4 de la tarde, ahí voy a estar presentando la última novela, 4, Retorno de la Recta Provincia, en donde está como personaje secundario Emilio Gabriel Castelli García. Esto ha sido todo. Bueno, nos vemos en 15 días con este ciclo de charlas que se llaman Artivismo. Hasta la próxima. Muchas gracias.